Le agradezco a nuestro propio Nacho Bonilla, Nacho, por esta gran relación con Conagua. Te pido que tú comentes al doctor cuando él termine su ponencia y sin más le damos la voz al doctor Alonso Villalón. Bienvenido a tu casa, Alonso. Tenemos casa llena, van a seguir entrando y también tenemos Facebook y también hay un buen grupo allá. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hago una pequeña corrección. Soy colaborador de la sugerencia de tratamiento. El subgerente es el maestro Salvador Santos, que nos acompaña y estará también atendiendo algunas de los cuestionamientos que aquí se presenten. Bueno, sin más preámbulo, voy a permitirme dar inicio a la presentación, si no hay algún inconveniente. Bien. Listo. Bueno, en la Conagua nos preocupa y nos ocupa poder homogenizar términos y poder homogenizar criterios en cuanto al diseño y en cuanto a los avances y tecnologías que se van integrando, que se integran día con día por medio de las direcciones locales, las comisiones estatales, que son los que nos integran los expedientes o integran los expedientes y hacen la revisión de los proyectos y de la operación puntual de las plantas de tratamiento que tienen ustedes a cargo en sus municipios. Entonces, debido a eso y en el ánimo de este brevario, tenemos o queremos hacer este diálogo para ver cómo podemos unificar estos términos y podemos también entrar en la parte de diseño y qué es lo que estamos revisando y qué es lo que estamos evaluando puntualmente en las plantas de tratamiento. Para esto es importante poderles compartir esta primera parte, que es parámetros importantes para caracterizar el agua residual. La caracterización del agua residual es la determinación de parámetros para el diseño y operación de las plantas de tratamiento. Esta determinación de parámetros por medio de métodos normados, métodos oficiales normados, sirven para identificar el tipo y grado de contaminación del agua. Ahora bien, nosotros vamos a encontrar que un agua residual cruda es el agua que viene de nuestras redes de atarjeas, del drenaje sanitario. En él, para poder nosotros decir, bueno, necesitamos un planteamiento, un diseño que sea un traje hecho a la medida para que pueda funcionar en cuanto a suficiencia técnica y en cuanto a la parte de operación, eficiencia en operación. Entonces, tendríamos que conocer por lo menos cuál es la radiografía principal que es, voy a diseñar, pues con qué tipos de contaminantes voy a diseñar. Entonces, para eso nosotros nos vamos a apoyar de las normas para hacer la determinación de estos parámetros, que son pH, temperatura, sólidos totales, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos, metales pesados, algunos otros parámetros como acidez, DBO, DQO, nitrógeno orgánico, nitrógeno compuesto o particulados, nitratos, fosfatos, detergentes y muy importante el análisis microbiológico, que esta batería de parámetros nos pueden arrojar a nosotros poder determinar parámetros físico-químicos o microbiológicos que nos ayudan a hacer esta operación o este diseño de las plantas de tratamiento. Para eso, estos tipos de contaminantes nos ayudan para hacer o para diseñar tratamientos primarios, tratamientos secundarios y tratamientos terciarios, que generalmente, y con el ánimo de tener
un ejemplo bien específico de lo que les está llegando a ustedes como municipios y posteriormente a nosotros para su visto bueno en proyectos, voy a presentarles, me voy a apoyar de esta parte o de este tren de tratamiento, que es un tren de tratamiento bastante típico que nos presentan en las plantas que nos presentan en los diseños. Este tren de tratamiento o es de lodos activados convencionales. En este vamos a encontrar nosotros o vamos a diferenciar tratamientos primarios, tratamientos secundarios y terciarios. De aquí es importante nosotros identificar los niveles de tratamiento, las unidades de tratamiento. Las unidades de tratamiento van a conformar todo un tren de tratamiento y para poder nosotros decir qué unidad de tratamiento es la que más nos conviene para nuestro proceso, necesitamos primero ver cuál es la concentración de contaminante que tenemos de cada parámetro y después con base en esa clasificación o en esas concentraciones vamos a diseñar tamaños y digamos especificaciones de tanques secundarios, tanques biológicos, de rejillas, de desarenadores, etc. Aquí nosotros vamos a entender como tratamiento primario a la parte de desbaste primario o rejillas, rejillas de tamizado grueso, rejillas de tamizado fino y desarenadores o canales desarenadores. Después, y en algunos casos, vamos a encontrar que los trenes de tratamiento vienen acompañados de los sedimentadores primarios. Estos sedimentadores primarios pueden o no estar dependiendo de la composición inicial de nuestras aguas crudas. Para esto o posterior vamos a tener otro nivel que es el tratamiento secundario, en el cual generalmente se compone de un reactor biológico, lo que vamos a estar recibiendo casi siempre en diseños de tratamiento de aguas residuales municipales son reactores biológicos porque en su composición lo que más tenemos es materia orgánica susceptible de ser biodegradable. Entonces por eso vamos a tener reactores biológicos seguido de un sedimentador secundario generalmente y posteriormente vamos a tener otro nivel de tratamiento que es el tratamiento terciario que tiene que ver ya con la parte de desinfección en los trenes de tratamiento. Ahora, para identificar por unidad de proceso, podemos ver que en el tratamiento primario vamos a poder encontrar, por ejemplo, homogenizador de caudales o homogenización de caudales, que son cisternas o son tanques que nos ayudan a cuando tenemos una población que tiene picos máximos y mínimos en cuanto a sus gastos y en cuanto a sus concentraciones y queremos que nuestra planta esté funcionando y nos dé una eficiencia constante, entonces necesitamos este tipo de elementos, tanques homogenizadores de caudales para tener el gasto y las concentraciones adecuadas para que no tengamos decaimiento en nuestras plantas de tratamiento. También podemos encontrar dilaceración primaria, que es cuando tenemos algunas partículas que necesitan reducir de tamaño, se trituran o se particulan para poder removerlas con medios mecánicos o medios manuales. Posteriormente, o dentro de este mismo nivel, perdón, de unidad de proceso, también tenemos la flotación, coagulación, floculación, tamizado grueso, que esto es lo que más vamos a encontrar en nuestros trenes de tratamiento, o lo que particularmente siempre está ahí en estos diseños, es el tamizado grueso y tamizado fino. ¿Por qué? Porque esto su limpieza se puede hacer manualmente y es de bajo costo energético. Claro, también los vamos a encontrar también algunos tamizados mecanizados, pero generalmente ya es cuando tenemos plantas de tratamiento que tienen un gasto mayor. Ahora, en el tratamiento secundario, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de unidades de proceso. Los hay aerobios, anaerobios, anóxicos y de proceso combinado, que es una combinación de algunos de los tres, de alguno, dos o los tres
anteriores, dependiendo de qué es el material que necesitamos nosotros degradar o retirar de las aguas residuales. En este caso tenemos un ejemplo como el proceso o los sistemas lagunares que tienen que ver precisamente con la combinación de sistemas anteriores y que son muy socorridos también en el diseño y que son presentados para las comunidades generalmente de poblaciones bajas y medias. En la parte de tratamiento terciario, este es uno de los más importantes. El tratamiento terciario es un proceso muy completo, pero no ha sido totalmente, o no es totalmente desarrollado o adoptado porque sus costos energéticos y de insumos son altos. Entonces, este tratamiento terciario son procesos físico-químicos con los cuales podemos eliminar cargas orgánicas residuales, nitrógeno, fósforo, virus, metales pesados y minerales. Dentro de las unidades de tratamiento de altos costos, de altos costos y también de un alto costo de inversión y de operación, perdón. Podemos encontrar intercambio iónico, absorción, microfiltración y ultrafiltración y los sistemas de desinfección, que es para lo que generalmente se utilizan en este tipo de proyectos ejecutivos. Los objetivos es la protección de la salud pública. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con la protección de fuentes de suministro de agua principalmente y la protección a los ecosistemas acuáticos. Para que el agua residual tratada sea segura, no debe de tener microorganismos patógenos y la forma de lograr dicho control es mediante la desinfección, la cual puede efectuarse a través, y lo más común que tenemos, de la cloración, ozonización, medios mecánicos como la ultrafiltración y radiación UV o los rayos UV. Vamos a ver ahora cómo según el subsector, perdón, de agua potable, drenaje y saneamiento, tenemos caracterizadas los caudales de aguas residuales municipales. De acuerdo con la información de las aguas residuales en el 2020, se genera un caudal de 279.75 metros cúbicos por segundo de aguas residuales municipales, de los cuales se colectan en los sistemas formales de alcantarillado 215.4 metros cúbicos por segundo. En México existen inventariadas 2.786 plantas de tratamiento para aguas residuales en operación que tratan un caudal promedio de 144.71 metros cúbicos por segundo, logrando con ella una cobertura de 67.2% respecto al caudal colectado. ¿Qué tipo de procesos son los que más se instauran en nuestro país? El proceso de tratamiento con mayor caudal es el de lodos activados, precisamente con 69.4 metros cúbicos por segundo, que corresponde al 49% del caudal tratado a nivel nacional. Aquí nosotros vamos a encontrar que lo que más estamos poniendo o lo que más estamos diseñando son lodos activados, lagunas de estabilización y entre ellos también se encuentran los reactores anaerobios de flujo ascendente, humedales o wetlands, y esta clasificación también la podemos encontrar como información en la situación del subsector. La cobertura de tratamiento de aguas municipales está, como lo habíamos mencionado, del orden del 67.2%. Esto es con respecto al caudal colectado y el caudal que nosotros estamos tratando. Y vemos que del 2007 al 2020 hemos tenido un crecimiento
sostenido en cuanto a la cobertura de tratamiento se refiere. Ahora, la cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales, esto por estado, nos muestran que tenemos una media de bastante aceptable, en la cual 16 estados están por encima de ella. Sin embargo, en la parte del sur de nuestro país podemos encontrar un decremento en esta cobertura y que atiende principalmente por las, digamos, condiciones o los proyectos que nosotros realizamos del ProAgua, donde nosotros estamos viendo que hay más preocupación o hay más proyectos de potabilización que de tratamiento. Esto también atiende a que hay una muy baja cultura en cuanto al repago de los servicios de saneamiento. Entonces, por eso podemos ver este tipo de gráficas. Ahora, ¿qué problemática tenemos en general o que hemos encontrado nosotros aquí? Es altos costos en la operación y mantenimiento de la infraestructura. Los organismos operadores tienen una baja eficiencia financiera y administrativa y técnica también. Hay que hacer ajustes en las tarifas porque realmente no se llega a esa asequibilidad de los servicios y hay un nulo pago por los servicios de saneamiento y eso lo encontramos constantemente casi en todos los municipios. Tenemos que prepararnos también para los cambios de la normativa, considerando que viene el cambio, la publicación de la NOM 001, en donde ya tenemos que ver o ya tienen que tomarse en cuenta algunos parámetros que tienen que ver con toxicidad en el agua. Entonces, eso va, y que son también, tengo que recalcarlo, son también más estrictos en cuanto a las concentraciones de nitrógeno y fósforo. Entonces, eso va a provocar que los costos de ampliación y de operación en las plantas de tratamiento se incrementen. Entonces, tenemos que prepararnos también para esto. De aquí podemos hacer una separación de problemas más importantes en cuanto a las zonas rurales y en las zonas urbanas. Aquí tenemos que en las zonas rurales nos enfrentamos a un alto grado de dispersión en la población, difícil acceso a las plantas de tratamiento y a las zonas rurales por su ubicación. Hay mucha dispersión en ese sentido. Y los altos costos de la construcción de tecnologías y prácticamente nos damos cuenta que en las zonas rurales no se puede pagar esos insumos, sobre todo el energético. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en lo que recibimos como proyectos ejecutivos y en el grado de tecnificación que estamos recibiendo para las zonas rurales. En las zonas urbanas, lo que más nos pega es la rotación del personal y que aumentar la cobertura del servicio y mantener la infraestructura genera altos costos que muchas veces los organismos operadores, seamos claros, no pueden tampoco asumir. Para eso es este tipo de diálogos, lo cual felicito, porque con esto lo que queremos, más que aventarnos la bolita unos a otros, es unificar, como les comento, términos y criterios. Y esto atiende a una falta de respuesta oportuna a veces de las comisiones estatales o organismos operadores. Falta también de veracidad y claridad en la información que se recibe. Muchas veces no concuerdan los proyectos ni siquiera con la zona a la que se está haciendo referencia, con las condiciones medioambientales, con las constantes de decaimiento que nos pueden provocar las temperaturas, etcétera. Vamos a encontrar encontramos muchas de estas deficiencias. Ampliar la cobertura en zonas rurales se dificulta porque el costo per cápita es mayor en comparación a las zonas urbanas, que se benefician de alguna manera con las economías de escala.
y muchos de los proyectos de las plantas de tratamiento para zonas rurales no se validan debido a que los proyectos reflejan, como les comento, grandes deficiencias técnicas del proyectista. ¿Qué hacemos nosotros como Conagua con el programa de agua potable, drenaje y tratamiento? Tiene un objetivo muy claro, es incrementar o sostener la cobertura y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, al apoyar acciones que permitan avanzar en el cumplimiento de derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua, con especial énfasis en las localidades y zonas con alto y muy alto grado de marginación indígena. Las acciones de priorización están referidas principalmente a las acciones propuestas en las localidades identificadas con mayor grado de prioridad, que son las localidades SAP y el índice de marginación de la CONAPU, perdón. Acciones de mejoramiento de la calidad del agua, acciones de intercambio de agua de primer uso por agua tratada, reuso de agua tratada, aprovechamiento de lodos y gases para generación de energía eléctrica. Acciones derivadas en planes de gestión hídrica estatales o municipales orientadas al cumplimiento de derecho humano al agua, y si la obra o acción incide en la atención a recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En cuanto a la legislación, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a esta parte de saneamiento, nos dice en el artículo 4, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal, doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe garantizar este derecho. En el artículo 115 nos dice que los municipios tienen a su cargo el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de sus aguas residuales. En cuanto a la ley de aguas nacionales, nos dice que hay que fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reuso en territorio nacional, para lo cual se coordinará en lo conducente con los gobiernos de los estados a través de estos, con los municipios. Hay que también hay que ser muy claros cuando se está haciendo un diseño de una planta de tratamiento, tenemos que darle una revisada a las normas oficiales mexicanas, porque muchas veces ni siquiera se establecen ni se clasifican los cuerpos de agua a donde se van a estar vertiendo las aguas residuales tratadas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de cada uno de los pasos que estamos reflejando en el proyecto ejecutivo, también solventarlo o apoyarse en las normas oficiales mexicanas para poder hacer un ejercicio o un proyecto bastante robusto. Para eso, vámonos a la parte de revisión de proyectos. Pese a que es de competencia técnica, comisiones estatales y organismos operadores del agua en materia de revisión y proyectos ejecutivos, construcción y operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, algunas empresas solicitan audiencia para promover sus tecnologías. Son tecnologías que nosotros podemos a veces identificar como de caja negra o tecnologías milagro, que dicen que hacen cosas maravillosas con las plantas prácticamente. ¿Qué podemos encontrar? Y hay que tener mucho ojo para no tener este tipo de plantas tipo que no tienen un desarrollo tecnológico ni una suficiencia técnica, y que sí las encontramos en el inventario, y aparte no están funcionando a la eficiencia que fueron diseñadas, ¿no? Entre este tipo de ventajas dudosas que vamos a poder evidenciar, y que pueden ustedes también ahí tomar nota para ir viendo qué no está dentro de lo correcto, es la parte de potabilización de agua residual. Esa es la primera.
llegan también diciendo que las plantas de tratamiento no generan lodos, y una planta de tratamiento de tipo biológico va a ser una conversión de materia, y lo que vamos a tener es una producción de más biomasa y por ende más lodos. Entonces, esto de que no generen lodos siempre está en entredicho. Los costos de mantenimiento y de energía son muy bajos en comparación con los procesos convencionales, y cuando llegan con este tipo de costos, pues prácticamente nosotros ya no tenemos argumentos para realizarlo. Suministro postventa, siempre los costos de los insumos que están proyectando al inicio o en la inversión siempre son muy bajitos, pero en letras chiquitas por ahí en la misma hoja técnica les dicen que pues para poder llevar o estar eficientando la planta constantemente, se necesita meter un tipo de enzima a lo mejor que se está generando en laboratorio, que ellos mismos venden, y es carísimo y resulta incosteable también para los municipios. Las plantas de tratamiento de agua residual que no requieren operación y mantenimiento, que son estos procesos de caja negra, que dicen, ¿saben qué? Yo te lo instalo, tú no tienes que hacerle nada, no tienes ni que operarlo. Prácticamente viene el influente y vas a tener un influente libre de olores y prácticamente para potabilizar o prácticamente para tomar el clásico, ¿no? Que sacan ahí un vaso con un vasito y lo llenan de agua y dicen que está para tomar. No es cierto tampoco. Las grandes eficiencias de remoción de contaminantes sin presentar análisis de calidad de agua. Eso nos llega mucho y hay que revisarlo. También ustedes tienen competencia para poder revisar y decir, espérame, no tienes una campaña de muestreo, no tienes un protocolo del mismo, no sabemos si tenemos una muestra simple o una muestra compuesta. Para esto necesitamos estar por días haciendo el muestreo y llevando al laboratorio estas aguas para que sean caracterizadas y que nos den un resultado representativo como para hacer un diseño. Entonces, eso también lo encontramos muchísimo. Los puntos claves que les pueden servir para una revisión de proyectos ejecutivos son principalmente definición de datos básicos. Estos tienen que ver con el sobredimensionamiento de la infraestructura por no definir adecuadamente los datos básicos de diseño, sobre todo en poblaciones actuales y poblaciones futuras. No se identifica el tipo de cuerpo receptor, como les había comentado. La descripción de los sistemas de agua potable y alcantarillado también son poco detallados, y me animaría a decirles que inclusive en los proyectos podríamos tener también la caracterización o la calidad de agua de lo que tenemos como agua potable, para poder también ver si el agua que está potabilizando también no trae algunos contaminantes de tipo inorgánico o físico-químicos que también puedan estar pegándole a la población. Y no se cuenta con la posición legal del predio. Esto lo vamos a encontrar mucho y esto es un gran problema. El hecho de que no tengamos posesión legal y que no lo presentemos en un proyecto ejecutivo puede dar lugar a que les digan, ¿sabes qué? Este predio es demasiado costoso, vamos a desecharlo y vamos a tomar otro predio. El cambio, como les comento, esto de las plantas de tratamiento son trajes hechos a la medida y también tienen que ver con su zona ubicación geográfica. En el momento en que hacemos el cambio, podemos tener otras condiciones totalmente distintas y vamos a tener otro tipo inclusive de proceso. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. En el análisis de las alternativas, les recomiendo que las tomemos no solo como un análisis, sino como un estudio de alternativas, de análisis de alternativas que se debe integrar a los proyectos ejecutivos
productivos, que los voy ahorita a presentar más puntualmente, y que tienen que estar casi a la par casi a la par del impacto ambiental, porque en realidad es la selección la selección de nuestra tecnología. Entonces, muchas veces lo que vamos a encontrar es que todo está conjugado ya el proyectista ya sabe qué es lo que va a diseñar y qué es lo que va a meter en la localidad. Ya lo tiene claro, entonces nada más lo pone inclusive hasta el último y mete otras alternativas nada más como relleno, pero eso no es un análisis de la alternativa como tal. Tomemos en cuenta que muchas veces a lo mejor la alternativa menos costosa puede ser que no sea la mejor alternativa también. Entonces, necesitamos poner atención en lo que estamos revisando para validar. La ingeniería de detalle, también vamos a encontrar que los proyectos no cuentan con memorias de cálculo detalladas, no cuentan con memorias descriptivas y prácticamente es imposible así ver si el proceso está debidamente diseñado. Nos llegan este tipo de proyectos que realmente nos dicen o nos informan cómo es como lo van a dimensionar, pero no quiere decir que lo podamos validar. No se presentan todos los planos requeridos y la ingeniería de detalle en planos es importantísima. Algunos criterios de diseño no se apegan al mapas y generalmente no nos ponen tampoco, no ponen tampoco qué es o cuál es el método al que se están basados, y recordemos que para poder validar este tipo de procesos debemos también seguir una metodología ya debidamente certificada o validada por el manual de agua potable. Entonces, por el mapas. Entonces necesitamos poner atención en eso y se ubican las plantas en sitios con alto riesgo de inundación, deslaves, y eso nos pega también en los procesos, se nos lavan los procesos y tenemos que arrancar las plantas constantemente. Entonces, esos son puntos que debemos de ver en los proyectos. Ahora, los criterios para el análisis y selección de alternativas tienen que ver principalmente con utilizar tecnologías de bajo costo, operacionales, sobre todo para las localidades rurales o de poblaciones pequeñas. Luego, promover de la capacitación de manera técnica, administrativa, a los organismos operadores para que puedan mantener su operación constante y que no tengan que, en cada cambio inclusive de administración, meter o rotar a una persona, que tengan que volverla a capacitar, y toda esa curva de aprendizaje y el costo de esa curva de aprendizaje se perdió. Entonces, también tiene que ver con promover el aprovechamiento de subproductos de agua tratada, y se tiene que integrar también en los estudios de análisis de la alternativa. Yo recomiendo que por lo menos se integre como un plan ambiental, aunque no sea ya el final, porque esto por los tiempos se entiende que el manifiesto de impacto ambiental se entrega un poquito después, pero sí que metan los planes ambientales que se van a requerir para las distintas etapas de la vida útil del proyecto, que es la etapa de construcción, la etapa de arranque y estabilización de una planta, y la fase ya de cierre. Entonces, eso esperamos por lo menos ver, o tienen que esperar por lo menos ver en los análisis de alternativas. Diseñar las plantas con el propósito de generar su propia energía eléctrica. Se está dando mucho, sobre todo con lo de paneles solares, es aceptable, pero también se tienen que integrar debidamente los proyectos porque vienen muy deficientes. Entonces hay que tener a bien seguir a lo mejor los siguientes criterios para el análisis y selección de alternativas, que además está bien explícito en el mapas, en el cual nos dice que tenemos que tener una caracterización de agua residual cruda y agua residual tratada, que va a ser caudal, calidad de agua, resultados de laboratorio, análisis. Una cosa va a ser los resultados, lo que el laboratorio les da,
y la otra es el análisis de resultados que debe ir debidamente vinculado con la normativa oficial mexicana. Entonces, el análisis de resultados de calidad de agua, y tienen también que poner por lo menos el protocolo de muestreo. ¿Cuál es el protocolo de muestreo? Decir, bueno, voy a hacer un muestreo compuesto en el cual voy a estar muestreando las 24 horas por 15 días, un día sí, un día no, para tener la suficiente representatividad de los gastos y de las concentraciones que vamos a utilizar, que vamos a tener a bien utilizar en los diseños. Perdón. Establecer coherentemente las condiciones particulares del influente. Establecer puntos de descarga con coordenadas UTM, porque nada más en el ánimo de no identificar a veces cuál es el cuerpo de agua receptor, y por querer pasar solamente este trámite de validación, entonces no lo identifican, no dicen dónde está el punto de descarga, y es imposible que nosotros lo podamos validar de esa manera, o que ustedes lo puedan aceptar así. Condiciones particulares de descarga, conforme a las normas aplicables, clasificación del cuerpo de agua receptor, demanda de caudal de agua residual tratada para su reuso, desarrollo de plan de reuso, porque nos dicen, vamos a hacer una sustitución y vamos a utilizarlo para riego de áreas verdes. Y hay veces que la localidad no cuenta ni siquiera con las áreas jardinadas. Entonces, necesitamos ser coherentes, presentar cuál es su programa de riego, y por lo menos, o cuál es su área a regar, para ver si sí cumple con el gasto que están determinando. Luego, los requerimientos de energía. En los requerimientos, esto es muy básico, que se los pide, y está también el manual de mapas que se los pide, y deberían reportar el costo de operación, análisis económico, debe plasmarse también en los diagramas de proceso de las alternativas de tratamiento. En cada uno se tiene que plasmarse tanto las condiciones de operación en cuanto al balance de materia y energía, como las condiciones operacionales y el dimensionamiento de los tanques, o del dimensionamiento de las unidades de tratamiento, para revisar si es coherente con las alternativas que están proponiendo. La disposición de terreno, ya lo vimos, posición legal de terreno, y las condiciones topográficas para acceso, urbanización y descarga de aguas residuales tratadas. Vienen sin topografía, o la topografía está muy somera, con el ánimo de poder meter a lo mejor alguna estructura que puede inclusive estar de más, como un cárcamo de rebombeo, un cárcamo de bombeo, que inclusive a veces quieren saltarse la parte de pretratamiento, o el tratamiento primario, con este tipo de estructuras. Entonces necesitamos ver la topografía, y ver qué es lo que están proponiendo en sus estructuras. La evaluación de costos en la inversión, operación y mantenimiento. Aquí nos atiende mucho ver la parte de operación y mantenimiento, porque si no, les va a pegar a los municipios. Impacto ambiental, plan de manejo, control ambiental en las diferentes etapas de la vida útil del proyecto, producción de lodos residuales, la producción y disposición final de lodos conforme a la norma, la 004, para ver qué vamos a hacer con los lodos que se están generando. Y si tenemos los rellenos sanitarios también disponibles, para poderlos disponer ahí, o llevarlos ya a hacer una disposición final, ¿verdad? Proyectos de rehabilitación y ampliaciones, hay que checar la compatibilidad con las instalaciones ya existentes. No pueden solamente quedarse con la opinión del proyectista, de decir, bueno, lo que tienes existente no te sirve ya, vámonos, lo tiramos y vamos a hacer otra planta de tratamiento que cuesta millones de pesos.
Entonces, es ventajoso y nosotros tenemos que tener la suficiente perspectiva para poder decir, no, hay infraestructura que todavía me sirve, que todavía podemos emplear y que va a abonar nada más a una ampliación realmente y no a la construcción de una planta de tratamiento nueva. Por mi parte es todo. Muchas gracias y cedo la palabra a la moderadora. Muchísimas gracias, Alonso. La verdad es que creo que es un tema sumamente interesante y a mí me gustó mucho tus sugerencias y tus invitaciones prácticas para una toma de decisiones inmediata. Ya tenemos algunas dudas, ya hay muchos comentarios. Sin embargo, le cederé el uso de la voz a mi compañero, al maestro Ignacio Bonilla, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional del INAFED. Adelante, Nacho. Gracias, Agustín. Espero que me escuche bien porque estoy teniendo aquí unos problemas de conexión, entonces espero que no se escuche cortado. Pues antes que nada, una felicitación, Alonso, por tu presentación. Creo que ha sido muy clara, muy específica sobre dos aspectos, ¿no? Uno, pues la problemática que se enfrenta en este tema de tratamiento de aguas residuales y otro, pues sobre la operación y requisitos, ¿no? Para poder operar las plantas de tratamiento de aguas residuales y sus características, ¿no? Entonces, esto pues nos deja un panorama muy claro pues sobre una necesidad muy específica que hay en los municipios, porque bien, como bien lo señalabas, pues el tratamiento de aguas residuales es muy desigual en el país, ¿verdad? En donde vemos entidades federativas en donde ese porcentaje es alto y está muy por arriba de la media, y hay otras entidades en donde están muy bajos, casi en cero. Entonces ahí hay un problema, ¿verdad? En muchas ocasiones, también digo, es otra de las problemáticas es que se cuenta con plantas de tratamiento, sin embargo, no operan. Y ahí están, y se estima que son cientos las plantas de tratamiento que están en esta situación, que ahí están, pero no operan, o porque no se les da el mantenimiento adecuado, o porque resulta demasiado caro que operen, ¿verdad? Y los municipios no tienen los recursos para que operen adecuadamente. Entonces, sí es muy importante que los municipios pues puedan, en primer término, contar con las plantas de tratamiento y en segundo lugar, pues que estas funcionen, ¿verdad? Que les den, que estén operando y sobre todo que lo hagan bajo las normas oficiales mexicanas, porque pues también es otro problema, ¿no? En muchas ocasiones están operando, pero no lo hacen bajo las especificaciones de las normas y eso pues crea un problema porque pues no se está tratando adecuadamente el agua, pues a final de cuentas, ¿de qué sirve, no? Entonces, ahí está esta situación. Y la otra, pues que en todos los municipios es muy importante que asumamos eh, esta función que pues ya viene definida desde el artículo 115 constitucional, en donde pues tratemos de hacer este tratamiento de las aguas por una cuestión, dos cuestiones, ¿no? Fundamentales. Una, pues la salud humana, ¿verdad? Y la otra, pues que tiene que ver con esta cuestión de cambio climático y el deterioro ambiental, que sabemos que ahorita pues estamos en un punto muy importante de casi no retorno y que por lo mismo es muy importante que desde los gobiernos municipales se contribuya en este sentido de tratar de atender esta problemática muy específica del tratamiento de las aguas, pues para que estas no regresen a los caudales, pues ya ahora ya contaminadas y que esto finalmente tienda a que estos cuerpos de agua al final no puedan ser utilizados porque ya están demasiado contaminados. Entonces, pues ahí está el tema, ahí está el programa de agua de Conagua, que es muy importante que lo conozcamos y que veamos ya en detalle esos requisitos que se están pidiendo para poder bajar recursos, para poder construir, ampliar, remodelar las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? Entonces, pues bueno, muy importante el tema, muy interesante pues esta plática que nos ha dado nuestro compañero Alonso y pues nuevamente agradecerle su participación. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, Nacho. Tenemos ya muchísimas preguntas. Obviamente también aceptamos que puedan participar con vos en este foro, en este diálogo. En la parte inferior, donde vienen las reacciones, viene una opción de levantar mano. Ahí con mucho gusto solamente tienen que hacer el uso de la voz y pueden plantear su pregunta a Alonso o a Salvador, que también nos va a estar ayudando a contestar las preguntas, ¿verdad? El ingeniero Salvador Santos, subgerente de tratamiento. Ahora, vamos a comenzar con algunas preguntas, Alonso, para que nos puedas apoyar. Unas considero que son muy buenas, son muy específicas. Dice, por ejemplo, Rubí Villa, tengo una inquietud. ¿Hay plantas de aguas residuales tratadoras autosustentables? ¿Qué tal? Buenas tardes, Salvador Santos, subgerente de tratamiento. Me gustaría participar en esta parte, en la respuesta. Bueno, empezamos con esta, había visto otras, pero bueno, empezamos con esta. Podemos responder hasta donde nos dé tiempo y ustedes nos dejen todas las preguntas que tengan. Efectivamente, hay plantas de tratamiento en el país que tienen varios aspectos que la hacen sustentable, ¿sí? Si estamos hablando desde el punto de vista económico, ya habíamos comentado, ya comentó Alonso que hay una parte muy importante que es el costo de operación, y del costo de operación una parte muy importante es el costo de la energía eléctrica. Entonces hay plantas que tienen fotoceldas, un sistema de fotovoltaico que genera la energía eléctrica, y con tan grande como sea el sistema fotovoltaico va a ser la cantidad de energía eléctrica que le provea a la planta. Incluso con esto podría ser completamente autosuficiente en la cuestión energética. Claro, son caros y requieren área, ¿no? No se puede hacer en todos lados. También hay generación de energía eléctrica por el biogás que se genera, el metano que viene en el biogás que se genera en digestión anaerobia, ya sea la digestión de los lobos o el propio proceso de tratamiento que sea un sistema anaerobio que genere biogás. Ese se puede aprovechar para generar energía eléctrica. Aquí nada más, aquí el dato es que hay plantas muy pequeñas donde no hay, digamos que microturbinas tan pequeñas para generar energía eléctrica. Esa sería una limitante, pero se puede aprovechar. Y el otro tema es el mercado del agua tratada. El agua tratada, si nosotros la podemos colocar en una zona industrial, pues eso también nos puede dar ingresos a la planta. Entonces, si juntamos varios de estos elementos, realmente la planta se puede hacer sustentable. Gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Tenemos otra pregunta. Luz Guerrera vía Facebook pregunta, ¿quién nos puede asesorar para que nos indiquen si la planta de tratamiento de aguas residuales que tenemos en el municipio cuenta con las especificaciones para tratar el agua o alguna sugerencia de plantas o empresas? Bueno, sugerir empresas, esto sería un poco complicado. Sugerir procesos, bueno, se pueden escoger algunos de los procesos de los que hablaba aquí Alonso, pero sobre todo hay que tomar en cuenta todos los aspectos que él maneja, ¿no? ¿Qué calidad tenemos en el agua cruda? ¿Qué calidad requerimos en el agua tratada? Eso es esencial. Pero si su planta de tratamiento ya la tienen, yo creo que tendríamos que partir de que hicieran análisis del agua, del efluente de la planta, porque eso sería básicamente con lo que nosotros nos guiaríamos para decir si una planta de tratamiento está cumpliendo. Entonces, podemos hacer un análisis del agua tratada, compararlo con la normativa que tengamos que cumplir, ya sea condiciones particulares de descarga que nos haya impuesto nuestro permiso de descarga la Conagua, o la norma, dependiendo de si estamos tirando a un río, a un embalse, si lo estamos usando en riego, etcétera. Y haciendo esa comparación, nosotros ya nos damos cuenta si nuestra planta está cumpliendo o no. Si no está cumpliendo, bueno, entonces sí necesitamos algún apoyo, ¿no? Dependiendo si es eh, si ya está transferido o no está transferido, si no está transferido, pues supongo que tendría que ser quien la construyó, quien tendría que responder sobre el no cumplimiento, ¿no? Si la planta se está entregando, pues es quien tiene que responder. Una vez que se entregue, pues es el municipio el que se tiene que hacer cargo de ello, y sí, se puede acercar a la Conagua, a la dirección local, a organismos de Cuenca, para pedir algún apoyo al respecto.
Muchísimas gracias porque con tu puntual respuesta, Salvador, incluso ahí ya atendimos otra pregunta, ¿no? De bajo qué criterio, ¿no? Se especificaba qué hacer y cómo tratar, en este caso, estas aguas. Roberto Luna de Sedatu de Chihuahua nos pregunta, ¿qué costo tiene tratar un litro de agua a nivel 3 potable? Es así como la redactó. No sé si nos puedas ayudar, Salvador. Creo que tuvo que... Ahí está. Ya les habilité el micrófono. Perdón, sí, me desconecté un poquito. Tengo aquí una falla. Costo de tratamiento. Sí, costo de tratamiento. A ver, pero oí algo de potable. No Sí, sé si un litro de pretendan agua que se potable, me parece, o para... potabilice el agua. Bueno, ahorita estamos en el tema de tratamiento de aguas residuales. No me metería al de potable, pero aprovecho para comentar, y ya lo había dicho Alonso, hay que tener cuidado con los sistemas de tratamiento que nos quieren vender, sobre todo cuando hablan del tema de que van a potabilizar el agua. Normativamente no está permitido utilizar agua residual para darle un tratamiento con el que nosotros pretendamos potabilizar el agua y distribuirla en una red. Eso no es posible, ¿no? Entonces, si les dice a algún proveedor que les ofrece esto, bueno, ya desde ahí vamos a desconfiar de este proveedor. Ya el costo operativo por metro cúbico de agua residual tratada va a depender de muchas cosas. Depende mucho del tamaño de la planta. Mientras más grande es la planta, más económico es el costo, más barato es el costo de tratamiento. Mientras más pequeña es la planta, es más caro. Y podríamos hablar de alrededor de $1 por metro cúbico, que puede bajar un poco si la planta es de varios metros cúbicos por segundo, y puede ser bastante más caro si la planta es, digamos, de 1 litro por segundo, ¿no? Ahí depende del proceso, de cuánto personal tenga, todo eso va a pegar mucho en la operación. Pero hablemos alrededor de 1 hasta 80 centavos, 70 centavos por metro cúbico en las grandes y 2, 3 pesos hasta por las pequeñas, ¿no? Qué buena aclaración, porque ahorita lo precisaba Roberto, de residual a potable, y bueno, ya creo que vale la pena ser reiterativo en esta precisión que acaba de hacer Salvador. No es posible, la norma no lo permite, ¿no? Para que no nos dejemos ahí, hay que estar bien informados para tomar una decisión adecuada. Bien, hay un usuario que se llama Lenovo, bueno, así se identifica, sabemos que es la marca de la computadora, dice, buenas tardes, muy buen diálogo, nos interesa implementar un proyecto de saneamiento del río en nuestro municipio, lo cual nos conlleva a la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales. La cuestión es quién o a través de qué medios podemos recibir asesoría o información sobre la cuestión técnica para dicho proyecto, ya sea de parte del gobierno federal o estatal. Yo creo que el primer acercamiento es con el municipio. El municipio, ya también parece que se comentó aquí, lo comentó Alonso, constitucionalmente corresponde al municipio dar ese servicio. Entonces, el municipio es quien tiene que tomar cartas en el asunto y el municipio puede conocer su proyecto y puede luego acercarse ya por medio de una comisión estatal a la CONAGUA para adherirse a alguno de los programas que tenemos. Básicamente podría ser el ProAgua. Aprovecho para aclarar que según esta serie de pláticas que estamos teniendo, va a haber una específicamente de programas de apoyo. Entonces, alcancé yo a ver varias preguntas que se refieren a ese tema. Pues yo creo que es muy, muy importante, junten sus preguntas porque va a haber una sesión específicamente para programas de apoyo. Ahí les van a decir cuáles son los trámites, qué cosas se puede apoyar, si una rehabilitación, si una planta nueva, si un estudio, un proyecto ejecutivo, todo eso lo van a ver ahí. Entonces, todas las preguntas de ese tema, yo sugeriría que las pasáramos para esa sesión. Perfecto, Alonso. Me parece muy buena tu precisión. Vamos a tener todavía una serie muy completa con los amigos de Conagua. Dice Marta Sánchez vía Facebook, ¿qué normatividad debe de cumplir el líquido que se reusa? Bueno, depende en qué se reuse.
Si se rehúsa, hay una norma, la NOM 003 Semarnat 1997, que es sobre reuso, agua tratada en reuso en servicios al público. O sea, si vamos a usar el agua para regar un jardín, para llenar un lago recreativo, con contacto directo, contacto indirecto, esa sería la norma. Aunque no está específicamente mencionado norma para reuso, pues la norma vigente, la NOM 001, sí maneja diferentes criterios dependiendo del uso del cuerpo receptor a donde vamos nosotros a descargar el agua. Si lo vamos a descargar, si lo vamos a usar directamente en riego, bueno, pues nos vamos a la columna de riego de suelo, riego agrícola, y tenemos que cumplir esos criterios. Dentro de esa misma NOM 001, si se va a tirar en un río donde más adelante se va a utilizar como uso público urbano, entonces debemos adherirnos a los criterios que marca esa columna de la NOM 001. Entonces, se tiene que ir mucho a la NOM 001, ver qué es lo que marca ahí, y esos van a ser los criterios, pero aquí hago dos aclaraciones. Una aclaración: cuando la Conagua emite un permiso de descarga, normalmente lo que pone condiciones particulares de descarga. Esas condiciones particulares de descarga pueden ser muy parecidas, casi iguales o iguales a la norma, pero puede tener también algunas variaciones, y eso depende de algunos criterios que toma el área correspondiente de la Conagua, que analiza ese paso, ese punto en particular de descarga. La otra aclaración es que ya está aceptada la modificación de lo que es NOM 0 de 1996 a la NOM 001 Semarnat 2021. No se ha publicado, pero se espera que se publique antes de que concluya este año. Entonces yo sí les pido que a todos los que están aquí esperen la publicación de esa norma, porque va a haber cambios de niveles de cumplimiento. Algunos parámetros se van a quitar, se van a adicionar otros, y hay cambios importantes. Entonces, les pido que sí estén muy atentos a la publicación de la actualización de la norma. Muchísimas gracias, Salvador. Es importante considerar lo que comentas para que las autoridades que van a tomar posesión próximamente, el 80% prácticamente de los municipios del país, estén al pendiente de esta norma, por si tienen algún proyecto, ¿verdad? Ya consideren esta norma, que son muy importantes para cerciorarnos de que los servicios, en este caso, tratamiento de aguas residuales, cumplan con los aspectos mínimos de calidad, de alguna manera. Bien, vamos a continuar. Adelante. Perdón, de hecho tienen que tomarlo en cuenta incluso para plantas ya existentes. Ah, perfecto. ¿Sí? Entonces ese punto también es importante, ¿no? Plantas ya existentes probablemente van a requerir modificaciones en función de lo que diga esta nueva norma que se va a publicar, esperemos, próximamente. Tienes razón, Salvador, porque las normas son de aplicación para todos, ¿no? Bien, Odín Contreras pregunta vía Facebook: se muestra capacidad de tratamiento cercano al 70%, pero ¿cuál es la calidad del agua resultante del proceso? En la gráfica de métodos de tratamiento creo que otros está en tercer lugar. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son los otros? Bueno, son dos temas. Un tema es la calidad. La calidad, cuando la Conagua emite un permiso de descarga, también por tener ese permiso de descarga se debe de reportar la calidad del agua, ¿no? Entonces hay un sistema que se llama CIRALAB, donde el laboratorio certificado que le hace análisis a su agua tratada, sube los resultados en automático, y hay un área dentro de la Conagua que revisa el cumplimiento, y en caso de que no tenga algún cumplimiento, bueno, va a establecer una multa, ¿no? Entonces, es un tema un poquito delicado, porque como es cuestión fiscal, no es información pública, ¿no? De lo que se trata, bueno, es que todo mundo esté cumpliendo su norma, pero la norma o las condiciones particulares de descarga, si no lo cumpliera, será acreedor a alguna multa, pero es una información, digamos que un poquito, no digamos clasificada, pero sí no está tan a la mano, ¿no? Lo tiene una
un área particular de la Conagua. Y el otro tema era, ¿cuál, perdón? En esta misma pregunta. Sí. Era, ¿cuáles eran los, presentaron una gráfica que decía otros Otros. métodos? Exacto, Bueno, ¿cuáles son? En otros, realmente tenemos ahí agrupados, esta tabla próximamente se va a modificar porque hicimos un cambio en los criterios, en la selección de procesos de tratamiento. Digamos que los procesos de tratamiento originalmente los metían los organismos operadores en función de lo que ellos consideraban que era su planta de tratamiento. Ahora nosotros les estamos pidiendo que dentro de una lista escojan, y ya lo están haciendo, ya para próxima publicación del inventario ya va a estar clasificado de otra forma. Otros ahorita está metiendo unos que podrían ser algunos comunes, pero que se alimentaron de una forma que no nos permite clasificarlo claramente, ¿no? No es que haya muchos otros procesos, sino que realmente están reportados de una forma que no nos permitía meterlo en el cajón en el que debería de ir, pero es una cosa que que ya estamos corrigiendo. Muchísimas gracias, Salvador. La siguiente pregunta es de Lorenzo Iturbide. Pregunta, ¿la Conagua cuenta con indicadores de costos para las diferentes tecnologías de tratamiento en municipios en función de su población? La verdad es que no hay un criterio establecido porque depende de muchísimas cosas. Imagínense, depende del tamaño de la planta, depende del proceso que ustedes vayan a utilizar para el tratamiento, depende de la calidad con la que entra y la calidad con la que tienen que cumplir. Ya nada más con eso, entonces nosotros tenemos una serie de costos muy variable, ¿no? Eh, pero les voy a dar un tip, no lo tomen como, como bíblico, ¿verdad? Pero sí me interesa comentarlo porque nos hemos topado con algunos proyectos que realmente son muy caros y que es difícil que nosotros podamos aceptar un proyecto tan caro porque hay que optimizar recursos, ¿no? Los recursos son escasos, nosotros apoyamos a los municipios con financiamiento, pero a veces nos llegan unos proyectos para 1 litro por segundo con un costo con el que podríamos apoyar 5 plantas iguales, ¿no? Entonces, solo como comentario y tómenlo nada más así, nosotros podríamos hablar alrededor de 1 millón de pesos por cada litro por segundo instalado y como lo comentamos hace rato para costos operativos, también para costos de infraestructura, va a subir, va a ser menor ese costo mientras más grande sea la planta y va a ser mayor ese costo mientras más chica sea la planta, ¿no? Entonces puede ser que una planta de 1 litro por segundo ya me cueste 2 millones. Puede ser que una planta de 1000 litros por segundo ya no me cueste 1.000 millones, a lo mejor ya me cuesta 700. Pero si es un sistema aerobio, si tiene remoción de nutrientes, si tiene instalado ya infraestructura para aprovechar el biogás, eso lo va haciendo más costoso. Entonces, les digo, nada más como una orientación, pero si ustedes llegan con una planta de 20 litros por segundo, estamos hablando de la pura planta, porque a veces incluye el colector y a veces está muy lejos y el colector es caro, pero estamos hablando de la pura planta y tenemos una planta para 10 litros por segundo y cuesta 50 millones de pesos, está cara. ¿No? Muy bien. Tomemos eso, como les digo, con las reservas de que hay muchos procesos, a veces hay roca y ahí no hay opción, tenemos que trabajar sobre roca, a veces hay material más fácil de trabajar, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Salvador. Tenemos todavía 3 preguntas, si los amigos de Conagua nos lo permiten, para irnos sin ninguna duda y ya ir preparando el cierre de la sesión. Nos pregunta Ronaldo Poli, que esta pregunta creo que es muy buena, ya se mencionó, pero vale la pena ser reiterativos. Por favor, ¿pueden decirme cuáles son las principales consecuencias de que un lugar no cuente con una planta de tratamiento de aguas residuales?
Bueno, pues hay dos vías, ¿no? Una es la cuestión ambiental. Tenemos problemas en muchas cuencas en el país, alta contaminación en muchos cauces, en muchos cuerpos de agua, también lagos, lagunas, presas. Entonces, yo creo que esa es una de las partes que a veces no lo tenemos como muy claro, pero a veces nos encontramos en situaciones un poco, podríamos decir, hasta absurdas, en las que hay una localidad que no trata sus aguas, las vierte a un cuerpo de agua de donde más abajo, aguas abajo, se va a tomar agua para uso y consumo humano. ¿Qué pasa? Que cuando quieren hacer la planta potabilizadora y hacen su análisis de agua, se dan cuenta que tienen que hacer una planta potabilizadora súper, ¿cómo se llama? Laboriosa, con muchas operaciones unitarias, muy costosa, porque tienen que quitarle un montón de cosas al agua para poder utilizarla para uso y consumo humano. Bueno, pero ¿qué tal si en vez de utilizar ese recurso para esa planta, por qué no lo utilizamos y hacemos una planta de tratamiento de aguas residuales allá aguas arriba, y entonces vamos a tener un cuerpo de agua saneado y obtener agua para uso y consumo humano va a ser no nada más barato, sino más seguro, porque las normas, y hablando de aguas residuales y agua potable, tienen una serie de parámetros, pero difícilmente vamos a ver todos los parámetros de todos los contaminantes que pueda haber en el agua. Y más difícil sería que alguien pudiera hacer un análisis de todos los parámetros de todos los contaminantes que pueda tener un agua. Entonces, que cumpla cierta norma. Si el agua no es de primer uso, puede tener riesgos. Entonces, trabajemos en sanear nuestras aguas para poder seguir teniendo agua de primer uso de buena calidad. Ese es uno de los efectos, ¿no? Que yo creo que es el más importante. Y otro importante, y sobre todo importante para los municipios, pues son las multas, ¿no? Entonces, si deben de estar cumpliendo con su tratamiento y no tienen planta o su planta no cumple, pues van a tener multas. Muchas gracias, Salvador. Sí, aquí a colación hay un tema que nosotros siempre impulsamos entre las autoridades, que es la colaboración, ¿no? Estar conscientes del contexto, de la región en la cual se encuentra nuestro municipio, para sumar esfuerzos a favor, en este caso, del medio ambiente, a través de contar con buenas plantas, incluso regionales, ¿no? Bien, vamos a continuar con las preguntas. Faltan únicamente dos. Dice José, ¿qué factible es? Bueno, me imagino que es si es factible aprovechar los lodos para la producción de biogás. Sí, bueno, los lodos se aprovechan de muchas plantas por medio de la digestión anaerobia. Para estabilizar los lodos hay digestión aerobia y otros procesos para estabilizar el lodo y después disponerlo de una forma segura o reusarlo. Cuando hacemos una digestión anaerobia, podemos utilizar el biogás que se genera durante esa digestión y aprovecharlo en producir energía eléctrica, ya lo habíamos comentado, que va a ser benéfico para bajar los costos energéticos y por tanto de operación de las plantas. Y luego ese lodo ya estabilizado por este método anaerobio o por un aerobio o por cualquier otro, pues ya lo podemos dar diferentes usos, sobre todo como uso como mejorador de suelo, en suelo agrícola, en suelo forestal, si tiene buena calidad, incluso en algunos camellones o cosas así, ¿no? O sea, el lodo tiene reuso como generador de energía y como mejorador de suelos. Muchísimas gracias. Vamos con las últimas preguntas. Las voy a juntar porque tienen que ver prácticamente con lo mismo. Danilo Luis Gutiérrez dice, se ha hablado mucho de malas prácticas de empresas que tratan de venderlas PETAR.
¿Cómo podemos blindar a los municipios de posibles empresas que no hagan buenas prácticas? Y esto lo hilo con otra pregunta de Odilon Contreras que dice, ¿cuál es el tipo de petar que mejores resultados ha dado a nivel nacional? Bueno, nada más me faltó comentar de los lodos. Los lodos también tienen su norma de cumplimiento, la NOM 004, también de Semarnat 2002. Esa norma también hay que cumplirla para poder utilizar los lodos. Ahora, ¿cómo blindarlos y cuáles son las buenas? Es un tema complejo, por eso necesitamos nosotros el apoyo de especialistas en los proyectos. Una forma de blindarlo, a mí se me ocurre, es la siguiente. Es común que alguien se acerque a un municipio y le diga, ya sacó a Alonso una lista, ¿no? De qué cosas nos tenemos que cuidar, pero a lo mejor faltó por ahí una que yo comento ahorita. Cuando alguien se acerca a un municipio y te dice, oye, yo tengo una planta muy buena, obviamente tiene maravillas, y ¿sabes qué? Yo sé que la Conagua te va a pedir un proyecto. Yo te hago el proyecto, te lo regalo, pero cómprame la planta. Eso está destinado al fracaso. ¿Por qué? Eso de yo te regalo el proyecto, te regalo el proyecto, pero la obra te va a costar 3 veces más de lo que te hubiera costado. Entonces, ahí mucho cuidado. Si llegan con eso, lo más seguro es que, pues sí, no les importe cobrar el proyecto porque van a cobrar en la obra. Entonces, esa parte es muy importante. Siempre es preferible hacerlo en 2 pasos, sobre todo para plantas de chicas a medianas, ¿no? Hay veces que hay plantas grandes donde la carga económica permite hacer otro tipo de esquemas de llave en mano o de diseño, construcción y operación por 20 años, con apoyo incluso de Fonadín, etcétera, ¿no? Pero son plantas grandes. Normalmente plantas medianas y pequeñas, pues sí hay que hacer los 2 pasos. El proyecto ejecutivo con un especialista en diseño que se valide y después licitar la obra. Esa es una forma de no caer en este tipo de cosas, ¿no? Y todo lo que ya comentaba Alonso, si te dicen, esta planta no genera lodos, lo primero que tienes que hacer es dudar, esta planta no requiere mantenimiento, no consume energía eléctrica, etcétera, ¿no? Todas esas cosas maravillosas, nos tienen que hacer por lo menos dudar, ¿no? Pero si se contrata un proyecto ejecutivo y se valida, ya podríamos dar el siguiente paso, que ya es invertir en la infraestructura, pero una infraestructura ya validada que sabemos que va a cumplir con los requerimientos que nosotros tenemos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Salvador Alonso, por sus puntuales respuestas a las dudas de los que nos acompañan en la sala de Zoom y en la sala de Facebook. Y ahora le cedería el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla para el cierre de esta sesión. Adelante, Salvador. Un último comentario, nada más un poquito abonando a esto último. Nosotros hemos detectado, supongo que todos los municipios también lo tienen detectado, el problema del costo de la operación, lo cual hace que las plantas pues dejen de operarse en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, ¿qué proceso? Bueno, vamos a tratar de buscar procesos que no tengan un costo operativo muy alto, ¿no? Si ese costo operativo alto va con la energía eléctrica, pues tratar de ver que junto con el proyecto haya una forma de obtener energía eléctrica del propio proyecto, ¿no? Nada más como tema, ¿no? Hay lugares donde no se puede y donde además tenemos un mercado de agua. Si tenemos un mercado de agua que va a pagar la operación o parte de la operación de la planta y tenemos un organismo operador eficiente y la gente paga y tenemos recursos, no podemos hacer y no tenemos terreno, pues casi todo está apuntado a que sí vamos a hacer una planta mecanizada, que nos va a costar, pero que vamos a poder pagarlo y además vamos a poner
poder tener agua de alta calidad que vamos a poder vender. Si no tenemos un mercado de agua, entonces ahí sí hay que ir pensando ya en sistemas más económicos, ¿no? Sobre todo de operación. En la construcción, pues buscamos financiamiento, pero en la operación es donde luego se nos están quedando muchas plantas. Ahí lo dejo, gracias. No, de nada, valiosa esta precisión. Adelante, Ignacio. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Agustín. Y pues bueno, agradecerle a nuestros compañeros, a nuestro ponente y a nuestro comentarista que nos ayuda a aclarar todas estas dudas, a Alonso Villalón y a Salvador Santos, por su participación el día de hoy. Creo que han sido muy claros y muy concisos respecto al tema que hemos visto hoy. Y sin lugar a dudas, hemos despertado mucho el interés y muchas inquietudes en los participantes, ¿verdad? Esto se ha visto pues con todas las participaciones y comentarios que hemos tenido el día de hoy. Sin lugar a dudas, es un tema de verdad muy importante y que es muy necesario que pues los municipios puedan entrarle, ¿verdad? Es indispensable. Sabemos que este tema en particular llega a ser complejo porque pues desarrollar este tipo de proyectos y ponerlos en operación llega a ser complicado. Sin embargo, sí es importante que pues puedan tener ese acercamiento con Conagua, ¿verdad? Para que vayan viendo pues cómo ellos pueden detonar estos proyectos y que pues al final de cuentas puedan echarlos, ponerlos en operación, perdón, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí están las puertas de Conagua para que pues todos los interesados puedan acercarse a esta gran institución pues para poder atender cualquier duda. Agradecerles nuevamente y bueno, como decía Salvador, tenemos proyectada una sesión específica que se denomina Programas de Apoyo de Conagua que vamos a realizar el próximo 9 de noviembre, a la cual desde ahorita pues les extendemos esa invitación para que nos puedan acompañar. Hemos tenido ya varios diálogos virtuales con Conagua, todos sin lugar a dudas que han sido muy interesantes. Han tenido esa virtud de ir a los puntos específicos que son de interés de los gobiernos municipales. Entonces, pues bueno, agradecerles por ello y comentarles que todavía tenemos pendientes 3 diálogos virtuales más, ¿verdad? Que son el agua y la salud, tecnologías para el uso eficiente del agua y programas de apoyo de Conagua, que es el que les mencionaba ahorita, que bueno, estos 3 los desarrollaremos, 2 de ellos en octubre y este último que les mencionaba en noviembre, pues para que nos puedan acompañar, ¿verdad? Y con ello, pues bueno, ya poder ampliar este panorama que ya hemos tenido en todas estas sesiones sobre la prestación de este servicio tan importante para los gobiernos municipales. Y sin más, pues agradecerle a todos los asistentes a esta sesión, a las 100 personas que nos acompañaron en Zoom y a las 67 personas que nos acompañaron en Facebook, pues agradecerles por su participación el día de hoy y pues los esperamos en los próximos diálogos virtuales del INAFER. Muchas gracias.